Queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a esta nueva clase de anatomía humana. En esta ocasión vamos a hablar de los músculos suprayoideos. Bien, antes de entrar de lleno en los músculos como tal, tenemos que hablar de la región yoidea. Recuerden que el hueso yoides era un hueso bastante particular porque él no se encontraba articulado a ningún otro hueso del esqueleto, sino que su posición se mantenía gracias a la presencia de músculos y de ligamentos que lo mantenían en su lugar. Entonces, él delimita la presencia de un grupo muscular suprayoideo y un grupo muscular infrayoideo, que son los músculos que corresponden a esta región yoidea. Los músculos suprayoideos serán el músculo digástrico, estiloyoideo, músculo miloyoideo y genioideo. Y los músculos infrayoideos serán el músculo esternocleidoyoideo, músculo esternotiroideo, músculo homoyoideo y tiroideo. Como pueden notar, todos hacen referencia a que una de sus inserciones está en relación al hueso yoides. Ahora bien, el hueso yoides se encuentra ubicado entre la tercera y la cuarta vértebra cervical, es decir, se encuentra ubicado justo en la línea media a nivel del cuello. Y resulta que en el cuello tenemos algunas zonas que se han delimitado como triángulos del cuello. La región cervical inicia justo en el margen inferior de la mandíbula o el borde libre de la mandíbula hasta el borde superior de la clavícula y en la línea media del esternón, quedando inmersa en esta región cervical el hueso yoides y nos va a servir de límite para referenciar algunos de esos triángulos del cuello. Entonces, el borde superior del hueso yoides corresponde al límite inferior del triángulo submentoniano o sublingual y el triángulo submandibular. De hecho, el límite de estos triángulos está dado por los músculos suprayoideos, mientras que a nivel inferior, en lo que corresponde al margen inferior del hueso yoides, ayudará a delimitar lo que corresponde al triángulo muscular que está hecho precisamente por el grupo muscular infrayoideo. Entonces vamos a observarlo en esta imagen de la región cervical y observamos acá el hueso yoides justo en la línea media del cuello y sobre él tendremos entonces la región submentoniano sublingual y el triángulo submandibular, todos constituidos o delimitados por los músculos suprayoideos, mientras que a nivel inferior tenemos el triángulo muscular que está delimitado por los músculos infrayoideos. Ahora bien, estos músculos de la región yoidea, es decir, tanto los supra e infrayoideos, forman parte de una unidad morfofuncional que es la unidad cráneo-cérvico-mandibular. Todos los músculos que están dispuestos a nivel de la cabeza y el cuello se consideran una unidad porque la acción de cada uno de estos músculos contribuye de manera directa o indirecta, bien sea al descenso de la mandíbula, que corresponde al único hueso móvil del macizo cráneo facial, o también a la inclinación de la cabeza. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto. Si bien los músculos masticatorios ya han sido definidos porque ejercen una función directa de palanca sobre la mandíbula, también los músculos supra e infrayoideos van a influir de manera indirecta tanto en la masticación como en el proceso de la deglución. Es por eso que se consideran todos una unidad. Y esta unidad cráneo cérvico mandibular, pues el espacio está comprendido en la región de la cabeza, el cuello hasta la cintura escapular. Bien, entonces ahora sí vamos a definir los músculos suprayoideos y están comprendidos en cuatro músculos
que se disponen en tres planos, un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. ¿A qué corresponde? En la imagen inferior estamos viendo una vista inferior del cuerpo mandibular. Esto es básicamente lo que vamos a observar en el piso de boca. Entonces, en el plano más superficial tengo acá justamente el músculo digástrico. Para ser más específicos, el diente anterior del músculo digástrico. Justo por debajo de ese músculo digástrico tenemos acá el músculo miloioideo, que es el músculo que hace el piso de la boca propiamente dicho. Y sobre el músculo miloioideo tendremos el músculo genioideo. Es decir, que para poder observar el músculo genioideo deberíamos hacer una incisión, tal como se observa en esta imagen. Se ha abierto el músculo miloioideo para que podamos observar en profundidad el músculo genioideo. Y es así entonces como tenemos nuestros tres planos. En términos de profundidad, será más profundo entonces el músculo genioideo. Luego tenemos el músculo miloioideo que está en un plano intermedio porque queda entre el músculo genioideo y el diente anterior del músculo digástrico. Y también superficial se encuentra el músculo estiloioideo. Ahora bien, estos son músculos responsables de manera indirecta del descenso de la mandíbula y responsables directos de la elevación del hueso yoides. La acción, en este caso, dependerá del punto fijo que vayan a tomar. Si toman como punto fijo el hueso yoides, corresponderá entonces al descenso de la mandíbula. Pero si toman como referencia la mandíbula, pues su acción será entonces la elevación del hueso yoides. Es decir, que la acción del músculo va a depender entonces del punto fijo que tome para ejecutar esa acción de palanca sobre las estructuras óseas, bien sea sobre la mandíbula o sobre el hueso yoides. Por tanto, se dice que estos músculos participan de forma indirecta en el proceso de masticación y también en el proceso de la deglución. Entonces, son cuatro músculos. De estos cuatro músculos existe una regla mnemotécnica para que no se nos vaya a olvidar y decimos que milogeni tiene estilo en el digástrico, es decir, los músculos suprayoideos son cuatro músculos que serán entonces el músculo miloyoideo, genioideo, estiloyoideo y digástrico. Por eso dice milogeni tiene estilo en el digástrico. Ahora bien, empecemos a describir el músculo genioideo. Este es el músculo que se ubica en el plano profundo. Es un músculo en términos de forma, vamos a observarlo acá, es este que les estoy señalando acá. En términos de forma, es un músculo corto, cilíndrico y que se encuentra situado por debajo del músculo geniogloso, que es el músculo que les estoy señalando acá, que tiene forma de abanico y que forma parte de la musculatura extrínseca de la lengua y se encuentra por encima del músculo miloioideo y del vientre anterior del músculo digástrico. Es decir, es un músculo que está entre estos músculos, entre los músculos de la lengua y el músculo miloioideo. En cuanto a su inserción de origen o inserción proximal, se va a encontrar inserto en las apófisis geni inferior. Recuerden que como detalle de la cara interna del cuerpo de la mandíbula, teníamos cuatro estructuras prominentes a nivel de la línea media, que correspondía a las apófisis geni superiores e inferiores. Las apófisis geni inferiores son las que permiten la inserción del músculo genioideo, para que este músculo o las fibras de este músculo se dirijan hacia atrás hasta llegar a la cara anterior del cuerpo del yoides. Ahora, ¿qué parte de esa cara anterior? Justamente a la región central o a la región media de esa cara anterior del cuerpo del yoides. La acción de este músculo. La acción del músculo, como bien dijimos, dependerá del punto fijo que tome. En este caso, si toma punto fijo en el hueso yoides, va a contribuir con el descenso de la mandíbula y también en menor grado a la retropulsión de la mandíbula, es decir, que permite
llevar hacia abajo la mandíbula y llevarla ligeramente hacia atrás. Si tomase punto fijo en la mandíbula, pues entonces va a permitir elevar el hueso hyoides. Por tanto, se acorta el piso de la boca y permite o facilita el proceso de deglución, que es el hecho de tragar. En el caso del músculo miloioideo, es el músculo que encontrábamos en nuestro plano intermedio, es decir, que se encuentra literalmente ensanduchado entre el músculo genioideo y el vientre anterior del músculo digástrico y músculo estiloioideo. Entonces, ¿cómo lo describimos? Vamos a observarlo acá. El músculo miloioideo es toda esta estructura que estamos señalando. Entonces se caracteriza por ser un músculo plano. Es bastante ancho porque corresponde a todo el piso o al cierre del piso de la boca y es un músculo bastante delgado. Él parece un libro abierto. Entonces, va a tener como referencia por debajo el músculo digástrico y por encima el músculo genioideo. Entonces, su inserción de origen corresponde a la línea oblicua interna, ese detalle que veíamos en la rama ascendente de la mandíbula y que se perdía hacia el cuerpo. Entonces, esa va a ser la inserción proximal. La línea oblicua interna muy en relación con la línea miloioidea, por eso su nombre, miloioidea. Ahora bien, sus fibras anteriores y sus fibras medias van a terminar en una estructura central que corresponde al rastre medio, que es como la especie de lomo del libro. Eso corresponde al rastre medio. Entonces ahí van a insertarse nuestras fibras anteriores y medias. Mientras que las fibras posteriores sí van a terminar en la cara anterior del cuerpo del dioide, justamente por fuera de la inserción de las fibras del músculo genioideo. Ahora bien, en cuanto a la acción de este músculo, si toma punto fijo en el hueso hyoides, es decir, que hace punto fijo acá, va a contribuir a descender la mandíbula. Pero si toma punto fijo en la mandíbula, permite elevar el hueso hyoides, por tanto, comprime la lengua contra el paladar y esa es una acción que nosotros hacemos en el proceso de deglutir, es decir, que ayuda a tragar. En lo que corresponde al músculo digástrico, este músculo digástrico es un músculo alargado que consta de dos vientres que se encuentran unidos mediante un tendón intermedio. Entonces vamos a observarlo acá. Tengo un músculo alargado y en la porción más posterior existe un tendón intermedio que lo mantiene unido al hueso hyoides y hacia atrás tenemos el vientre posterior del músculo digástrico. Entonces, vamos a estudiar de este músculo las inserciones proximales y distales de ambos vientres. En el caso del vientre posterior, la inserción del vientre posterior, su inserción de origen, corresponde a un detalle que nosotros observábamos en la apófisis mastoides, que era la ranura digástrica. De allí su nombre. Entonces, la inserción de origen corresponde a la ranura digástrica y sus fibras se dirigen de atrás hacia adelante hasta llegar al tendón intermedio. El tendón intermedio es una estructura fibrosa que lo mantiene unido al cuerpo del hueso hyoide. Y en lo que corresponde entonces, esa sería nuestra inserción distal. En el caso del vientre anterior, irá entonces su inserción de origen será el tendón intermedio y su inserción final será la fosita digástrica en la mandíbula. Recuerden que en el margen inferior de la mandíbula teníamos dos depresiones a nivel de la línea media. Esas depresiones eran las fositas digástricas. Justo en esa fosa es en donde se va a insertar el vientre anterior del músculo digástrico. Es decir, el vientre posterior va desde la ranura digástrica en la apófisis mastoides hasta el tendón intermedio. Y el vientre anterior inicia en el tendón intermedio hasta la fosita digástrica
en el borde inferior de la mandíbula. Ahora bien, en lo que corresponde a las acciones. La acción del vientre posterior dependerá si toma punto fijo en el cráneo. Si toma punto fijo en el cráneo, es decir, en la ranura digástrica, va a elevar y a llevar el hueso hioides hacia atrás. ¿Por qué? Porque estoy tomando el punto fijo justo acá. Por tanto, eleva y lleva hacia atrás. En el caso de tomar el punto fijo en el hueso hioides, va a permitir la inclinación de la cabeza hacia atrás. En el caso, en lo que corresponde al el vientre anterior, si toma punto fijo en el hueso hioides, permite descender la mandíbula. Pero si toma punto fijo en la mandíbula, permite elevar y llevar hacia adelante el hueso hioides. Es decir, como podemos observar en estos casos, las acciones de estos músculos están relacionadas con el descenso de la mandíbula que ayuda, pues por supuesto, de manera indirecta al proceso masticatorio y con la elevación del hueso hioides que correspondería entonces al hecho de deglutir, que es lo mismo que digamos que es tragar. Bien, hemos descrito tres de nuestros músculos. Este es el último músculo de este grupo suprayoideo y es el músculo estiloioideo. Vean que el nombre hace referencia a la apófisis estiloides y el hueso hioides. Básicamente, el nombre de nuestros músculos es el que nos indica la estructura ósea de la cual se encuentran insertos. Entonces, ¿cómo es este músculo estiloideo? El músculo estiloideo es un músculo bastante delgado y de forma fusiforme, es decir, que tiene forma de uso. Y se encuentra muy relacionado con el vientre posterior del músculo digástrico. De hecho, el, el músculo estiloioideo se abre cuando está próximo al tendón intermedio del músculo digástrico para abrazar ese tendón. Veámoslo acá en la imagen. Tiene el músculo estiloioideo y acá se abre para permitir el paso del vientre posterior del músculo digástrico. Entonces, están muy próximos. Entonces, esta es una relación directa. Ahora bien, su inserción de origen corresponde a la cara externa de la base de la apófisis estiloides y sus fibras se dirigen de atrás hacia adelante y de forma oblicua para llegar hasta la cara anterior del cuerpo del hioides muy cerca de sus astas mayores. Por eso es que al momento de acercarse al hueso hioides, porque sí tiene la inserción directa sobre el hueso, se abre en dos para abrazar el tendón intermedio y el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Cuál es la acción de este músculo? Pues si toma punto fijo en la apófisis estiloides, permite llevar el hueso hioides hacia atrás y hacia arriba. Entonces, contribuye entonces con el proceso de deglución. Estos son nuestros músculos suprayoideos, son 4 músculos de los cuales participan o la acción del músculo es crucial que conozcamos el punto de apoyo que tiene, bien sea a nivel mandibular o a nivel del cuerpo del hueso hioides. Por tanto, son músculos que participan de forma indirecta en la masticación y en la deglución. Estos músculos corresponden a la región superior del área cervical. Bien, con esto finalizamos lo que corresponde a estos músculos suprayoideos.